Hoy vamos a ver de una forma sencilla cómo trabajar el contraste dentro de Photoshop de una imagen. Para ello vamos a abrir una imagen dentro de Photoshop que como característica principal tenga bajo contraste o un contraste medio. Bueno, ¿cómo podemos detectar a simple vista que una imagen tiene contraste bajo o medio? Por un lado, tenemos una herramienta muy útil en Photoshop, que son los niveles o el histograma, la cual ya nos da una cierta información indicándonos, por ejemplo, en esta imagen, que el contraste se encuentra ubicado más cerca de los tonos medios como presenta la curva del histograma aquí en Photoshop, ¿sí? O sea, si nosotros nos fijamos, hay más tonalidades en tonos medios que en sombras y en luces. Más allá de eso, a simple vista la imagen también presenta un bajo contraste. En base a esto es importante que tengamos en cuenta cuáles son los elementos que configuran el contraste en una imagen. Básicamente son dos. Por un lado, dependemos mucho de tener una imagen de bajo contraste o de mucho contraste por el tipo de iluminación que posea la imagen. Es decir, si nosotros fotografiamos un día soleado, vamos a tener sombras duras, vamos a tener más brillo, más saturación de color, y eso en líneas generales va a producir imágenes con más riqueza de tonos. ¿Sí? Estamos hablando de más negros, más blancos, más tonos medios. Si fotografiamos un día nublado, el contraste es mucho menor, hay prácticamente ausencia de sombras o sombras muy poco intensas, y eso de por sí ya hace que nuestras imágenes tengan bajo contraste. Y otro factor que determina el contraste de una imagen, básicamente, va a ser las tonalidades de la imagen. Es decir, si nosotros fotografiamos una persona vestida de traje blanco con un fondo negro, ya vamos a tener un alto contraste no configurado por el tipo de iluminación, sino por las tonalidades propias de los elementos fotografiados, ¿sí? No olviden, al editar sus imágenes, un factor muy importante, que en imagen modo la estén editando a 16 bytes. ¿Sí? Eso es una característica fundamental al empezar a editar una imagen. Bueno, voy al proceso que les quiero enseñar hoy. Básicamente, abren la imagen en Photoshop y desde aquí vamos a hacer una capa de ajuste en modo niveles. A partir que no le hacen ninguna modificación a esos niveles, sino que dentro del menú capas se van a los modos de fusión que están aquí arriba y ubican ese ajuste en modo luz suave. Luz suave, como pueden ver, automáticamente le adjudica a la imagen una mayor cantidad de contraste. Si por ejemplo activamos nuestro histograma y lo reseteamos, podríamos ver cómo al activar el ajuste de luz suave ya empieza a haber una mayor expansión hacia los negros y hacia los blancos en la imagen, ¿sí? Además de eso, de trabajar la luz suave en un modo niveles, es necesario que controlemos la reproducción del color. Es decir, cuánto yo quiero que se intensifique el color de la imagen. Para ello, hacemos una capa de ajuste de tono saturación y la enlazamos con este botoncito a la capa de abajo de niveles. Y ahí, haciendo doble clic sobre este iconito, vamos a poder decidir qué grado de saturación queremos que tenga este ajuste. En este caso, yo recomiendo normalmente disminuir entre un 20 y un 30% la saturación. Eso hace que cuando trabaje este ajuste esté modificando la imagen más en su luz
y no en su color. Es una forma de contrastar la imagen y que prevalezcan los colores naturales que tenía la imagen, ¿sí? Este tipo de ajuste es muy sencillo y es el método que yo lo llamo positivo para dar contraste en una imagen. Es uno de los métodos que más utilizo para editar mis imágenes. Les recomiendo, como siempre, marcar las dos capas. Eso lo hacen con Shift apretado, aprietan Control G y esto lo adjudican a un grupo. Ese grupo tiene un nivel de opacidad que es fundamental ir encontrando, ¿sí?, el nivel de opacidad necesaria para ver si el ajuste no ha sido demasiado violento. Si en el caso, por ejemplo, en esta imagen, uno quisiera trabajar mayor contraste en algunas zonas, lo que sugiero es encontrar el contraste general, que en este caso yo lo encuentro a un 80%, duplicar ese grupo, eso lo hacen arrastrando a este icono, se va a generar un grupo 1 copia, esto lo suben ahora al 100% y apretando Alt más el botón de máscara de capa, generan una máscara de capa negra. A partir de ahí, con un pincel, ¿sí?, vamos a poner una dureza más o menos de un 15%, elegimos un tamaño, vamos a agrandarlo un poquito más, con una opacidad baja, vamos a poner 25%, empiezan a pintar en las zonas que las siguen viendo con bajo contraste. En este caso voy a empezar a rodear un poco más la pelota y a remarcar un poco más las piedras y la textura del piso. Voy a tratar de no influir demasiado sobre la pelota. ¿Por qué? Porque ya la siento que tiene el contraste necesario, ¿sí? Ahora este grupo está funcionando de esta forma, ¿sí? Es importante poder trabajar el contraste también en zonas localizadas de la imagen y no solamente en un ajuste global, ¿sí? Esto funcionaría de esta forma. Este grupo, que vendría a ser un ajuste de contraste más local, también deberé regularle su opacidad hasta encontrar el punto óptimo. En este caso lo encuentro también cerca de 80. Este grupo con el de abajo vamos a poner contraste local y al grupo 1 le vamos a poner contraste general. A los dos grupos también apretando Shift los juntamos y los volvemos a convertir en otro grupo. Apretando Control G se hace más rápido. Y acá configuramos como el contraste de nuestra imagen. Apagamos y prendemos el ajuste y regulamos en opacidad. En este punto, aproximadamente a un 77%, es donde yo encuentro el proceso en su estado óptimo. Bueno, les repito, este es el método positivo para trabajar una imagen en Photoshop. Bueno, desde ya muchas gracias, espero que les sea sencillo el método, lo puedan practicar y sus comentarios y sus dudas son bienvenidos.